Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta semana, a la cuarta semana del MOOC sobre finanzas de biodiversidad. Como saben, el tema de esta sesión es el tema de análisis de gasto en biodiversidad a favor, en los gastos a favor de la biodiversidad. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros colegas de México y de Chile. Por parte de México está Alonso Martínez, eh, quien forma parte del equipo Biofin en México, y por parte de Chile está Esteban Delgado, quien forma parte también del equipo de Biofin Chile, que ambos nos contarán las experiencias que han tenido o que tuvieron como resultado del proceso de análisis de gasto en biodiversidad. Solo para recordarles que esta semana, si tienen colegas que estarían interesados en participar en el MOOC, todavía esta semana se pueden inscribir. Tendrán que hacer un poco de acelerar el paso para poder cursar las lecciones previas, pero esta semana todavía es posible que nuevos participantes se registren en el curso. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar a la primera presentación, que la daré yo, sobre la parte técnica de cómo hacer un análisis del gasto en biodiversidad, para saber principalmente cuánto se gasta a nivel público a favor de la biodiversidad, que uno pensaría que es un tema quizás fácil de analizar, y sin embargo hay mucha complejidad detrás de ese tema. Entonces, bueno, agradecería a Jenna y a Victoria si pudieran poner la presentación. Bueno, entonces, como saben, estamos en la segunda parte, el segundo paso de la metodología Biofin. La semana pasada revisamos cómo hacer un análisis de políticas públicas y de las instituciones que inciden en la biodiversidad. Y ahora estamos en el paso 2 de la metodología, que es justamente el análisis de gasto, para conocer cuánto se gasta en un país a favor de la biodiversidad. Es muy importante. A veces siempre pensamos que, bueno, sabemos que se requieren mayores recursos para la biodiversidad. Eso es indudable. Todos sabemos que siempre hay una brecha de necesidades financieras muy grande, pero para poder determinar cuánto más se necesita a favor de la biodiversidad, es muy importante saber cuánto estamos gastando el día de hoy. Eso nos da la línea base para determinar posteriormente cuáles serán nuestras necesidades de financiamiento. Entonces, bueno, el objetivo general del análisis de gasto, como hemos planteado en la metodología Biofin, es utilizar la información más robusta posible sobre el gasto público, privado y por parte de la sociedad civil que inciden a favor de la biodiversidad. Estos datos nos permiten hacer un análisis robusto y respaldado en información pública, a que los países puedan determinar esta línea base de gasto en biodiversidad y evitar usar información que no necesariamente es pública o oficial. El BER, como le llamamos por las siglas en inglés, es la herramienta que nos permite conocer cuántos recursos se destinan a favor de la biodiversidad en un país, y también mencionar la fuente. Esto es muy importante porque siempre es muy común que pensemos que los únicos que gastan a favor de la biodiversidad son aquellas instituciones públicas que vienen o están en el ámbito del sector ambiental, y sin embargo, cuando se hacen análisis de gasto a nivel nacional, pues descubrimos muchas cosas de nuevos actores que tienen una incidencia positiva y que antes no necesariamente los teníamos mapeados. Los pasos que identificamos para hacer un análisis de gasto, los voy a detallar más adelante, pero bueno, tienen que ver con definir cuáles son los parámetros de análisis, y ahorita voy a hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que entendemos por gasto en biodiversidad? Esta discusión siempre es interesante hacerla en los equipos nacionales que están haciendo mapeo de recursos, porque no solamente es conservación, estamos hablando de una agenda amplia que tiene que ver con uso sustentable, con recursos genéticos y fitogenéticos, etcétera. Entonces es un entendimiento amplio de lo que entendemos por gasto en biodiversidad. Es también, una vez que tenemos identificado el ámbito de qué es biodiversidad o qué es gasto en biodiversidad, es cuando podemos empezar a recopilar los datos, que quizás es el trabajo más arduo y que requiere mucha disciplina y conocimiento de cómo se reportan las cuentas nacionales en los países. En la mayoría de los países este trabajo mínimo ha durado 2 años, en algunos más,
pero creo que ese es tiempo promedio en lo que los países han tardado pues en identificar los datos, recopilarlos e integrarlos en una sola base de datos para sacar una línea, una serie de tiempo eh, que, si mal no recuerdo, en los países Biofin trabajamos con una serie de tiempo 2006, 2014, 2015. Y bueno, una cosa muy importante es una vez que tenemos estos datos, pues qué información nos están arrojando en cuanto a darnos luz, no solamente de los montos, sino para qué se destinan estos recursos y quiénes están destinando estos recursos, ¿no? Y con toda esta información, en algunos que se ha logrado hacer una proyección de gastos futuros, hacer unas proyecciones, unos diversos escenarios de tendencias de hacia dónde se dirige el gasto a favor de la biodiversidad. Entonces, como mencioné antes, definir qué entendemos por gasto en biodiversidad es algo, el principio, es el paso uno en la metodología de análisis de gasto. Este, se define qué es gasto, que en la metodología Biofin la definimos como cualquier gasto cuyo propósito sea tener un impacto positivo en la biodiversidad o evitar impactos negativos en la misma, ¿no? Los datos de gasto incluyen los montos que se presupuestan, los montos que se asignan, pero sobre todo los montos que se ejercieron. Esto es para aquellos que están familiarizados con las cuentas públicas de los presupuestos de los países, la cifra con la cual las instituciones públicas empiezan el año con sus presupuestos aprobados es distinta al gasto final, al gasto ejercido. A veces el gasto ejercido puede ser mayor que el gasto autorizado y al revés. También puede ser que el gasto autorizado a principios de año sea mayor que lo que en realidad en las instituciones gastaron, ¿no? En algunos países se acordó que la cifra básica de uso para hacer este análisis de gasto es el gasto ejercido, porque finalmente pues, fueron los recursos que sí llegaron a la atención de la biodiversidad. Un segundo punto de la complejidad del tema de análisis de gasto es lo que le llamamos el sistema de atribución. Para los gastos, sobre todo los gastos indirectos, también pueden ser los directos. ¿Qué entendemos por gastos indirectos? Aquellos programas que tienen un impacto positivo en la biodiversidad, pero que no estaban etiquetados en un principio para tenerlos. Hay programas del sector agrícola, por ejemplo, que están enfocados a aumentar productividad, pero que sí tienen impactos positivos en la biodiversidad. Entonces, a los equipos nacionales pueden decidir hacer un sistema de atribuciones o de porcentajes para determinar, por ejemplo, que X programa que tuvo un impacto positivo, que está financiado por el sector agropecuario, por ejemplo, se le atribuye solamente el 25% de ese programa como gasto a favor de la biodiversidad. No se le puede poner el 100 porque no todo el monto tuvo un impacto directo en biodiversidad, pero sí es importante darle peso y reconocimiento, ¿no? Entonces, es un tema complejo, creo que este es un proceso que responde mucho a los contextos nacionales, quizás Alonso o Esteban nos platicaran un poco más, pero sin duda para reconocer el gasto indirecto es importante aplicar le llamamos también coeficiente o un porcentaje de cuánto vamos a atribuir de ese gasto que podemos considerar como gasto en biodiversidad. Y finalmente, otra cosa importante, otro elemento importante para definir en un principio es las diferentes etiquetas que vamos a usar para tener categorías de gasto, ¿no? No todo el gasto en un país se destina a conservación o a su uso sustentable. Entonces, el Biofin identificó una serie de categorías de gasto que los países han usado como base. Las columnas del lado izquierdo son las categorías que están actualmente en el manual de Biofin y las del lado derecho son las que estaban en el manual anterior. Entonces ustedes verán que ha habido una evolución en lo que considera en las diferentes categorías de gasto. ¿Por qué se ampliaron? Porque hemos visto, conforme los resultados de los países han ido saliendo, hemos visto que por ejemplo, en el tema de integración, hay necesidad pues de subdividirlo en temas mucho más concretos para poder hacer un reflejo y una clasificación más acorde con la realidad de lo que es el gasto en biodiversidad. Entonces, un elemento importante es que muchos países que han trabajado con la metodología Biofin basaron su estimación de gasto biodiversidad en el gasto en protección ambiental. El gasto en protección ambiental lo hacen las oficinas de estadística de los países y se basan en la metodología
conocida como el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica de las Naciones Unidas, SCAE por sus siglas en español, en inglés le llaman SEA, y este sistema de clasificación de la contabilidad ambiental permite homogeneizar la información en todos los países sobre cuánto se está gastando en protección ambiental. Entonces, la base, en muchos países la base para hacer el análisis de gasto en biodiversidad fue justamente esto que los países ya elaboran, conocido como gasto en protección ambiental. Entonces, ¿cómo identificamos el gasto de biodiversidad dentro de un presupuesto? El acuerdo que se ha tenido conforme se ha ido implementando la metodología de gasto en los países que han trabajado con Biofin es que solo adjudicamos o consideramos como gasto en biodiversidad eh, cuando el gasto se puede conocer como causa finales, ¿no? O sea, cuando un gasto se considera gasto directo es porque la causa final o el objetivo específico de ese gasto es directamente incidir a favor de la biodiversidad. El gasto indirecto es cuando, como mencioné anteriormente, es justamente cuando se le puede aplicar cierto porcentaje, porque no vas a considerar el 100%, pero sí un porcentaje. En el caso de los gastos directos, la gente, el personal que trabaja con cuentas nacionales y con estadística, le llama, son gastos cuya causa finalis es la protección y el uso sustentable de la biodiversidad. Este enfoque, como dice en la lámina, evita la doble contabilidad. Los estadísticos de las cuentas también siempre están evitando que un gasto lo clasifiquemos para varios programas o para varios tipos de análisis, para evitar esta doble contabilidad. Y entonces, este diagrama que incluye aquí, de un presupuesto total de un estado o de un sector, la parte azul son gastos que no tienen nada que ver con biodiversidad, la parte verde son gastos secundarios, o yo le llamaría también gastos indirectos, cuyo objetivo no era incidir positivamente en la biodiversidad, pero sin embargo sí están incidiendo de alguna manera. Y la parte gris al final son aquellos gastos que sí inciden a favor de la biodiversidad. Entonces, el tema de cuenta nacional de gasto y de presupuesto siempre es complejo, en todos los países es distinto, pero este es, digamos, la metodología de manera muy simple, como se lo estoy presentando, cómo los equipos nacionales buscan estos programas presupuestales para incluirlos en una gran base de datos que después va a ser la base de datos del gasto a favor de la biodiversidad en un país. Y volviendo al tema de justamente de las atribuciones del gasto, que tiene que ver con qué porcentaje le atribuimos a un programa, ¿no? A un programa presupuestario. Entonces, aquí hay ejemplos de gastos, por ejemplo, el segundo tiene que ver con relacionada con biodiversidad, con educación ambiental, por ejemplo, que tienen un impacto claramente importante en la conservación, pero sin duda no, son programas que no están etiquetados, o sea, la forma en la que vas a medir el éxito del programa no es necesariamente a través de, por ejemplo, número de hectáreas conservadas, sino se utilizarían otros indicadores, pero este es un ejemplo de cómo la atribución a un programa de educación relacionada con sustentabilidad, biodiversidad, pues se le da una atribución alta que es 75%, ¿no? Y me iré a un ejemplo diferente, por ejemplo, cuando el nivel de atribución que damos es bajo, en donde dice mejora de sistemas de riego o reducción del uso de fertilizantes, silvicultura sostenible, todos ellos tienen sin duda impactos positivos en la biodiversidad, pero no le atribuimos el 100% del monto, uno, porque suelen ser montos enormes y parecería que mejorar el sistema de riego, pues todo va a incidir o para aumentar biodiversidad o para evitar deforestación o evitar de pérdida de biodiversidad. Entonces, el uso eficiente de agua tiene un impacto positivo en biodiversidad y en los ecosistemas, pero sin duda pues, su causa final no es conservación, sino es hacer un uso más eficiente del agua, ¿no? Estos son algunos ejemplos en el tema de cómo se puede manejar el tema de porcentajes y de atribuciones al gasto. Y aquí les pongo dos ejemplos, pero evidentemente con las presentaciones de Alonso y de Esteban vamos a poder tener más información con dos enfoques diferentes. El primero es un ejemplo de gastos en Guatemala, donde ellos no solamente pudieron determinar el gasto del sector público, sino que también hicieron análisis muy interesantes sobre
de qué manera el sector privado está contribuyendo a favor de la biodiversidad. Hicieron también un diagnóstico de qué peso tiene lo que los donantes dan, tanto internacionales como nacionales, y el mundo de la sociedad civil, ¿no? De qué manera aportan. Entonces, sacan un escenario pues muy completo de cómo se ve el gasto en biodiversidad en un X periodo, que en este caso fue 2010-2014. Y el ejemplo de abajo de Vía, donde pudieron mapear cómo se ha movido el gasto a favor de la biodiversidad de diferentes ministerios a lo largo del tiempo, y incluyen también una proyección de gasto en los próximos años, ¿no? Entonces, uno lo clasifica por sectores y el otro lo clasificó por instituciones, y cómo el presupuesto o parte del presupuesto de esas instituciones se ha movido a lo largo del tiempo y una proyección de gasto a futuro. Entonces, con esto, para no ahondar tanto en la metodología, quiero darle la palabra a Alonso de México, y aprovecho también para hacer el comercial de que ya tenemos disponible el nuevo manual FIN 2018 en español. La traducción está excelente y pueden consultarlo en la página de Biofin, y supongo que también aquí la pondremos disponible para ustedes aquí en el portal del MOOC. Pero bueno, si tienen interés de profundizar un poco más en la metodología de gasto, pueden ya acceder a la versión en español del manual Biofin. Entonces, bueno, con esto, como les decía, les cedo la palabra a Alonso, quien nos presentará los resultados que tuvieron en México en el análisis a favor de la biodiversidad. Adelante, Alonso. Gracias, Mariana. Bueno, como dice bien Mariana, el objetivo de esta presentación no es tanto detenerme en la metodología del gasto de México, sino en algunas lecciones aprendidas y otros retos que tenemos también a futuro en cómo ampliar este análisis, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar la presentación con para qué queríamos este análisis, de qué nos iba a servir en México este análisis. Y bueno, en la parte de conocimiento queríamos saber cuánto se gasta en biodiversidad, cuánto gasta el gobierno federal en biodiversidad, quién gasta, es decir, qué sectores son sectores dedicados simplemente a biodiversidad o a la conservación de biodiversidad, pues también el sector agrícola, pesquero, etcétera. A través de qué mecanismos se gasta, es decir, se gasta a través de subsidios, se gasta a través de créditos, se gasta a través de, no sé, de incentivos, etcétera. Y también conocer cuál es la tendencia de gasto a futuro, cómo vemos que se puede comportar este gasto en los próximos años. Esto también relacionado con cómo se va aunque eso lo van a ver en la próxima lección, cómo se fondea la Estrategia Nacional de Biodiversidad, pero qué implicaciones tiene el gasto histórico en este fondeo. A continuación, analizar de qué nos sirve conocer esta información. Bueno, como bien dije, la inversión histórica que se ha hecho a favor de la biodiversidad, las tendencias a futuro, da muchísima información sobre hacia dónde enfocar los esfuerzos de gasto en los próximos años, qué actores están involucrados, y también una vez que tenemos las necesidades de financiamiento, pues saber cuál es nuestra brecha financiera. Al tener las necesidades y restarlas del gasto actual, pues podemos conseguir la brecha financiera del gasto en biodiversidad. ¿Y para qué podemos utilizar esta información? Pues bien, para priorizar el gasto, dirigirlo mejor, orientarlo mejor. También coordinar el gasto intersectorial entre medio ambiente, agricultura, turismo, infraestructura, etcétera. Buscar estos subsidios que son contradictorios, quizá aquellos subsidios que, por ejemplo, en un área protegida se dan subsidios para conservación, pero también se dan subsidios pues para turismo que no necesariamente es sostenible. Entonces, este gasto o este análisis de gasto nos da muchísima información para conocer esos subsidios y hacer reformas o proponer reformas para atenderlos. También para ejecutar mejor el gasto y, como ya decía, modificar políticas públicas. Creo que eso es sobre todo el objetivo principal. ¿Para qué queremos esta información? Evidentemente para utilizarla y proponer modificaciones a políticas públicas. Bien, esto es un diagrama bastante simple pues de un proceso de construcción del análisis de gasto, del BER, como decía Mariana por sus siglas en inglés.
No me voy a detener mucho en esto, yo creo que como ustedes lo podrán revisar en el manual de Biofin, pero sí me quiero detener en las dos fases que están resaltadas, la identificación de las fuentes de información y la elaboración de bases de datos. Principalmente porque creo que en México, la experiencia de México referente a estos dos puntos es bastante valiosa. En estos dos puntos, algo que tuvimos en México que fue fundamental fue la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, desde el principio. Ellos no solamente fueron aliados en este análisis, sino que son parte de nuestro comité directivo en el país. Bueno, evidentemente el INEGI tiene una cantidad de información y produce muchísima información económica, demográfica, histórica, etcétera, pero sobre todo son los responsables del cálculo del gasto en protección ambiental, que son todas aquellas gastos que se hacen desde el sector público para en acciones de protección al medio ambiente, básica. Entonces, lo que hicimos y lo que nos coordinamos con INEGI fue que antes de pasar a las fases de la construcción de la base de datos, de la identificación de actores, dijimos, armemos primero el marco conceptual sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, para evitar crear información o estadísticas que quizá no iban a tener mucho sentido, dijimos, ¿qué información ya tenemos? Pues bien, el gasto en protección ambiental que se genera año con año y que está ligado al marco central del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, el SEA. Este es un marco que diseña la División de Estadísticas de Naciones Unidas y que ya cuenta con clasificaciones de actividades ambientales. Entonces, además de eso, bueno, estas clasificaciones incluyen una, que es la número 6, que son aquellos gastos que son específicamente dirigidos a conservación de biodiversidad y paisaje. Pero además tiene otras clasificaciones que ahorita vamos a ver, que pueden tener una incidencia indirecta dentro de la conservación de la biodiversidad, pero que necesitábamos hacer algunas adecuaciones para que pudieran ser considerados como conservación de biodiversidad o lo que Biofin entiende como conservación de biodiversidad. Entonces, con estas dos bases, pues hicimos una metodología juntando el GPA y la metodología de cálculo Biofin. Eso fue la base, fue nuestro marco conceptual para poder iniciar la construcción de bases de datos y el análisis de gasto histórico. La principal fuente de información de este marco, evidentemente, fue la cuenta pública, y la cuenta pública es todo lo que gasta el gobierno federal en México, y lo que hicimos fue que de la cuenta pública, utilizando las clasificaciones del SEA, dijimos, ¿cuáles son los gastos directos? Los que ustedes pueden ver aquí en la izquierda. Por ejemplo, conservación de áreas naturales protegidas, programas de conservación y reintroducción de especies, gastos que sabemos que son, que su causa final, como también decía Mariana, es la conservación de la biodiversidad. Esos gastos pasan de forma directa, pasan de forma total hacia la contabilidad del BER. Pero aparte, tenemos muchos gastos indirectos que están en estas otras clasificaciones del SEA que pudieran ser considerados, pero que la totalidad de ellos no incide positivamente en la biodiversidad. Entonces, lo que hicimos fue construir, junto con el INEGI, una base que son los coeficientes de qué tanto impacto tenían estos gastos y qué tanto porcentaje, las atribuciones que mencionaba Mariana, sobre el gasto en biodiversidad. Entonces, por ejemplo, tenemos ganadería sostenible, pues que sabemos que no necesariamente tiene un impacto, pero utilizamos un 0.05% de ese gasto, como que podría tener una incidencia en biodiversidad. Lo mismo para investigación, acciones de cambio climático, ecoturismo, silvicultura, o inclusive saneamiento, manejo de residuos, etc. Entonces, estos gastos del 100% pasan por los coeficientes y terminan siendo gastos menores, que sumados a los gastos directos nos dan la totalidad del gasto a favor de la biodiversidad. Y bien, como bien les decía, la construcción de la base de datos histórica de gasto la construimos con estos tres pasos. Primero,
los gastos en protección ambiental clasificados bajo la clasificación del SEA número 6, biodiversidad y paisaje, lo que antes teníamos como, estaba clasificado como la rana, son protección de naturales protegidas, especies, etcétera. Después, las clasificaciones 2, 4, 8 y 9, que son, bueno, gestión de aguas residuales, protección y rehabilitación de suelos, investigación y algunas otras que están consideradas dentro de la categoría 9. Estas son las que pasamos por estos coeficientes, por este filtro de coeficientes, y las sumamos a los gastos directos. Finalmente, aquella información que sabíamos que existía, pero que no estaba considerada dentro de estas categorías, o quizá nos había llegado por otra fuente, pues hicimos una doble confirmación a través de reportes publicados por las dependencias, algunas evaluaciones de manifestaciones de impacto ambiental, proyectos de inversión, o cuando teníamos dudas, pues mandábamos solicitudes directas de información a dichas dependencias. Con estos tres pasos construimos la base de datos del gasto histórico entre 2006 y 2015 y después pasamos a la etapa de análisis. El análisis, y aquí quiero ser como muy empático, que esta base de datos da para muchísimos mensajes. Tú puedes sacar una cantidad de mensajes dirigidos a diversos públicos en términos de su participación o no dentro de la conservación de la biodiversidad. Pero me voy a detener en tres mensajes prioritarios que obtuvimos de esta base de datos. El primero fue el gasto federal en biodiversidad. Ustedes pueden ver en la línea verde que el gasto federal en biodiversidad ha ido aumentando, aunque vemos una pequeña una desaceleración en los últimos años de la inversión, pero hemos visto que desde 2006, perdón, hemos visto un crecimiento sostenido sobre cuánto está gastando el gobierno federal en México en biodiversidad. La línea azul también nos da una idea de qué porcentaje del PIB. Para ponerlos en términos relativos, es ahí donde también nos damos cuenta que quizá el gasto en biodiversidad, a pesar de tener una tendencia positiva, no ha seguido la misma relación que el gasto nominal en favor de la biodiversidad. Otro resultado importante de este análisis fue conocer los gastos por sector. ¿Quiénes están invirtiendo en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad? Pues esto nos ayudó bastante porque este gran pastel de gasto en biodiversidad podemos irlo analizando específicamente por quién tiene incidencia. En México vemos que la Semarnat aún es el mayor inversionista en biodiversidad con 62%, pero vemos que también otras dependencias, como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría inclusive la de Defensa o de Desarrollo Territorial, han estado invirtiendo en acciones que podrían considerarse en favor de la biodiversidad. Por ponerles un ejemplo, la Marina es responsable de la inspección y vigilancia de mares, que eso incide finalmente en biodiversidad, aunque quizá no en un 100%, habrá que revisar los coeficientes. La Secretaría de Agricultura también invierte en recursos fitogenéticos, en control de plagas, en recursos pesqueros, etcétera. Y es en este gran pastel que nos damos cuenta cómo los coeficientes y las atribuciones del gasto tienen incidencia en la totalidad de las inversiones. Adicionalmente, como les decía al principio, algo que queríamos conocer era la tendencia del gasto a futuro. Ustedes pueden ver hasta 2016, que es la última actualización que tenemos de esta base de datos, que el gasto ha ido incrementando y a partir de 2017 hasta 2020 hicimos un análisis tendencial, lineal simple, de cómo pensábamos que podía crecer el gasto en biodiversidad. Bien, estos estudios, bueno, se irán actualizando año con año, pero vemos que a futuro hay una tendencia positiva para seguir invirtiendo en biodiversidad. Ustedes verán en la próxima lección, en la de análisis de necesidades de financiamiento, cómo se construye los retos y las necesidades de financiamiento tal cual, y cómo esto nos ayuda a calcular la brecha financiera. Esa brecha que ustedes ven entre la tendencia y el análisis es lo que México debería estar invirtiendo para
financiar su Estrategia Nacional de Biodiversidad. Pero bien, ustedes, como digo, lo verán en la próxima lección con mucho más detalle. Gracias a que, bueno, esta iniciativa se implementa en 10 países de la región, además de 36 países globales, podemos hacer un análisis comparativo de cuánto están gastando los demás países. Aquí vemos un promedio, el promedio de América Latina, en términos del gasto en biodiversidad con respecto al PIB, es de 0.14%. Vemos que México, por ejemplo, está en 0.09, lo cual pues da muchísima más claridad en términos relativos de qué tanto estamos invirtiendo y de qué podemos aprender de otros países de la región. Y ya para concluir, pues algunos mensajes clave, ¿no? De cómo hacer estos estudios o algunas recomendaciones de si ustedes van a implementar estudios a nivel nacional o subnacional dentro de su ámbito de acción, pues recomendarles. En México, sin duda, la participación del Instituto Nacional de Estadística como aliado en la construcción del gasto, pero también como miembro del comité directivo fue fundamental. Eso pues, siempre lo hemos reconocido. Creo que es un punto muy importante que hay que destacar. Otra ventaja u otra recomendación es siempre construir el análisis sobre bases existentes. En nuestro caso, ya teníamos el gasto en protección ambiental y también el apoyo de la metodología SEA de Naciones Unidas. Entonces, realmente el esfuerzo que se hizo fue ya sobre la base de algo muy armado, ¿no? Solamente fue construir este marco conceptual, las atribuciones de gasto, pero la mayor parte de la información ya existía. Otra característica fundamental fue la inversión en desarrollo de capacidades de todos los involucrados. Todos los que estuvimos involucrados en esto aprendimos muchísimo, se contrataron algunas consultorías, pero siempre con mucho involucramiento de nuestra parte para entender cómo funcionaba esto y cómo comunicarlo. Y los próximos pasos, o en lo que queremos dedicarnos los próximos meses, es que el INEGI adopte completamente la metodología que construimos, el marco conceptual, para que una vez que termine la iniciativa Biofin, pues este cálculo quede anidado dentro de las atribuciones nacionales y se pueda hacer año con año, independientemente de que exista o no Biofin. Otro reto que queremos atender es la ampliación del cálculo a nivel subnacional, cuánto gastan los estados y municipios en biodiversidad. Y también, como les decía, esta información da para muchísimo y te permite crear mensajes específicos orientados a diferentes públicos meta. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita es retomar lo que produjimos, ver a quién le podrían servir estos mensajes y cómo orientarlos, ¿no? Entonces, es muy rica la base de datos y creemos que podemos sacarle mucho más provecho en términos de comunicación y difusión. Y finalmente, ya para acabar, les voy a incluir dentro del foro de preguntas y respuestas el vínculo a nuestra publicación de análisis de gasto público federal, donde se explican todos estos pasos que di rápidamente de manera muy detallada. Y también voy a estar pendiente del foro por si tienen preguntas una vez que hayan leído el documento. Si en algo puedo contestar o ayudar, pues con muchísimo gusto. Hasta aquí lo dejaría y estoy pendiente de las preguntas para el final de la conversación. Muchísimas gracias, Alonso. Creo que fue una presentación muy clara de no solo de los resultados que han tenido, sino de una reflexión del uso de esta información. Estoy segura que habrá preguntas y comentarios. Y ahora, bueno, quisiera darle la palabra a Esteban para que nos va a presentar los resultados de Chile. Y sí quisiera mencionar que Chile, yo creo que es el país de la región que es de los primeros que empezó con Biofin en su país y su proceso de análisis de gasto, pues yo diría que fue de los líderes que nos abrió camino a los demás para poder hacer nuestro diagnóstico de manera más certera. Entonces, bueno, aprendamos también de la experiencia de Chile. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Mariana. Primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a utilizar un poquito la presentación que hizo Alonso hace un momento para ir un poco más rápido porque hay muchos aspectos que evidentemente son compartidos, digamos, pero dado que existen también muchísimas diferencias entre
entre las instituciones, entre los mecanismos institucionales, entre las herramientas con las que cuentan estos mecanismos institucionales para hacer este tipo de ejercicios, creo que voy a tratar de concentrarme también en aquellas cuestiones que me parecen relevantes de tener en consideración, ¿no? Bueno, como Mariana hacía mención hace un momento, una de las primeras cuestiones que cuando uno se enfrenta al ejercicio o al desafío de tener que estimar el gasto en biodiversidad de un país, aparece la complejidad del ejercicio, ¿no? Aparece la complejidad del ejercicio desde las cuestiones más básicas, por ejemplo, en aquello relacionado con qué es lo que entendemos por gasto en biodiversidad, ¿ya? Esto que parece tan sencillo, cuando nos enfrentamos en la práctica al desafío de tener que conseguir, de tener que estimarlo, no es tan sencillo, digamos, no es tan sencillo, y empiezan evidentemente a surgir un montón de inquietudes para poder construir, digamos, esta estimación. Lo primero, nosotros podríamos decir que el gasto público, el gasto en biodiversidad, lo primero podríamos hacer una definición, una distinción gruesa, que está compuesto por el gasto público en biodiversidad y el gasto privado en biodiversidad, ¿no es cierto? ¿No? Entendiendo como gasto privado aquel que realizan las empresas y que realizan los hogares. Luego, en el caso del gasto público, podremos concentrarnos en el gasto que realiza el gobierno central o el gobierno federal, como relataba Alonso hace un momento, los gobiernos subnacionales o regionales en nuestro caso, los gobiernos locales, tales como los municipios e incluso las empresas estatales. Entonces, son diferentes unidades, diferentes niveles en los cuales se ejecutan gastos asociados a biodiversidad también en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, hay una complejidad que es muy significativa. Por otra parte, cuando hablamos de gasto, ¿no? También habría que preguntarse, bueno, ok, estas son las unidades y estos son los niveles en los cuales ejecutan gastos, pero ¿qué tipos de gastos vamos a considerar como gastos en biodiversidad, ¿no? Entonces de ahí aparecen otras clasificaciones, como por ejemplo en el caso de las instituciones públicas, lo que denominamos el gasto corriente, ¿ya? Vale decir aquel gasto que está orientado a las remuneraciones y los bienes y servicios asociados al funcionamiento de las instituciones públicas, ¿no? Los gastos en capital, aquello que se invierte en la adquisición de maquinarias y equipos, por ejemplo, ¿ya? Las transferencias, o sea, los gastos o los recursos que van de una institución hacia otra institución para fines asociados a la gestión de biodiversidad, o los subsidios, que también generalmente forman parte de una componente importante de gastos en nuestros distintos países, ¿no? Entonces, la etapa inicial de un ejercicio de estimación del gasto en biodiversidad en cualquiera de nuestros países nos enfrenta con definiciones previas que son relevantes, que son muy relevantes para acotar el ámbito de acción en el cual vamos a realizar nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, lo que se denomina la etapa de preparación, por así decirlo, la etapa donde fijamos los objetivos, el marco en el cual nos vamos a mover y las definiciones que vamos a utilizar en términos operacionales. Muchas de estas definiciones, tal como lo señalaba también Alonso y lo señalaba Mariana hace un rato, afortunadamente han ido siendo acuñadas en el contexto internacional, y ahí aparece evidentemente el sistema de clasificación ambiental económica que mencionaba hace un ratito de Naciones Unidas, ¿no? Que tiene un correlato o que está basado en la clasificación de actividades de protección ambiental de la OECD y los filtros asociados también de Eurostat, que son los que nosotros hemos tenido a la vista para construir la estimación de gasto en biodiversidad en Chile, ¿ya? Lo que nos permite, por un lado, también tener un estándar internacional y hacer estas comparaciones como las que realizaba o la que nos mostraba Alonso hace un momento nomás atrás entre el gasto que realiza en biodiversidad cada uno de los países de la región, y también nos permite tener tener comparabilidad interna respecto de los gastos que están ejecutando las diversas unidades del Estado. Entonces, es una cosa muy significativa que parece trivial,
pero no lo es. Generalmente, o a nosotros nos sucedió al menos, que uno se encuentra con posiciones muy divergentes respecto de qué es lo que consideramos gasto, ¿ya? Versus, por ejemplo, lo que consideramos inversión, ¿ya? Porque depende mucho de la institución pública o el actor público con el que estamos dialogando, se va a dar esta discusión. En nuestro caso, nosotros tenemos un comité directivo en el cual participa representantes del Ministerio de Hacienda, que es la institución encargada de las finanzas en Chile, y también representantes del Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto. Entonces, cuando uno plantea que vamos a calcular el gasto en biodiversidad frente a actores provenientes del mundo ambiental, lo primero que aparece es una reticencia a considerar como gasto estos recursos, digamos, ¿no? Porque generalmente la posición del mundo ambiental es, a ver, esto no es gasto, esto es una inversión. El país está haciendo una inversión en biodiversidad, no está gastando en biodiversidad. Por contrapartida, desde el punto de vista de la administración pública, para efectos de las instituciones de finanzas, esto siempre es gasto, digamos, ¿no? Entonces, son definiciones muy relevantes de establecer en las primeras etapas o en la primera etapa del proyecto para fijar un marco que nos permita hacer la estimación, ¿no? La utilización de este clasificador internacional también es extremadamente relevante, ¿no? Pero requiere o presumiblemente va a requerir ajustes a escala nacional. En nuestro caso, por ejemplo, las 9 categorías del clasificador de actividades de protección ambiental que forma parte del sistema de Naciones Unidas y también de CAPA, siempre se nos quedó corto, por así decirlo, ¿no? La categoría asociada a biodiversidad y paisaje no nos permitía absorber o registrar toda la diversidad de gastos asociados a biodiversidad que nos podíamos encontrar, y por eso también utilizamos los filtros de Eurostat para estos casos, ¿no? Y ahí aparecen, no sé, subcategorías como dentro de la categoría de biodiversidad y paisaje, aparecen subcategorías como de protección de especies, de protección de hábitats, de protección de paisajes naturales y seminaturales, ¿no? Mediciones y cosas de ese tipo. Entonces, ese marco nos permite construir una base de datos mucho más robusta y comparable tanto en los niveles, tanto a nivel de instituciones o interinstitucionalmente a nivel de país, como también entre los diversos países de nuestra región. El criterio de finalidad, como señalaba Mariana, es esencial, digamos, ¿no? El enfoque que nosotros hemos utilizado en Chile para desarrollar el ejercicio es de tipo cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Porque se requiere una interpretación de los datos que están registrados en las bases de datos con las que cuentan las diversas instituciones públicas. Nosotros hemos trabajado con una muestra intencionada, acotada, de ministerios y servicios que son aquellos que desde el punto de vista de sus competencias tienen más alto potencial de tener gastos en biodiversidad. Hemos utilizado en nuestro ejercicio, hemos analizado presupuestos de 5 ministerios y dentro de esos 5 ministerios de 14 servicios públicos, ¿no? 4 de estos ministerios los hemos seleccionado porque son aquellos que tienen mayor potencial de afectar biodiversidad, ¿ya? Están asociados a lo que denominamos las presiones o amenazas sobre biodiversidad, le hace los ministerios de Agricultura, de Economía, de Energía o de Minería, por ejemplo, y también evidentemente hemos considerado los gastos que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente en las materias asociadas a biodiversidad, ¿no? Entonces, estas definiciones previas son muy relevantes, como les digo, son extremadamente relevantes. Entonces hay que acotar el ejercicio, hay que acotarlo, partir de la base, como señalaba Alonso, de aquella información que se tiene, de los avances que en materia conceptual y que en materia de desarrollo de bases de datos, que en materia de desarrollo de tecnologías el país cuenta, de tal manera de optimizar los recursos asociados a estos ejercicios y poder avanzar también de manera más eficiente o rápida, ¿ya? Entonces,
¿qué es lo que nosotros hemos podido analizar en este ejercicio en el caso de Chile? Bueno, para que ustedes se hagan una idea, como les mencionaba hace un momento atrás, analizamos 5 ministerios, 14 servicios públicos. En términos de cobertura, eso significa haber analizado el 6% del presupuesto público total, ¿ya? Que es solamente una parte, evidentemente, del presupuesto del país, pero que es el porcentaje que tiene la mayor probabilidad de estar asociado a gastos en biodiversidad, porque corresponde a aquellas instituciones públicas que tienen competencia en materia de biodiversidad o que, por contrapartida, corresponden a sectores que presionan la biodiversidad. Entonces, es un ejercicio muy focalizado. Si ustedes miran el segundo gráfico de la lámina que ven en su pantalla, se van a dar cuenta ahí también que la composición del presupuesto analizado es muy diferenciada, digamos, ¿no? Es muy diferenciada, siendo principalmente presupuesto correspondiente al Ministerio de Economía, con más del 70% del presupuesto analizado corresponde al Ministerio de Economía, ¿ya? Que es un ministerio que tiene a su cargo un par de subsecretarías que son relevantes para la biodiversidad desde el punto de vista de las presiones, más allá de que también, como vamos a ver más adelante, tiene gastos asociados a varias de las estrategias que contribuyen a la conservación o a la protección de la biodiversidad. El Ministerio de Agricultura, también con una partida presupuestaria muy importante, y luego los ministerios de Energía, Minería y Medio Ambiente, ¿ya? ¿Cómo hemos hecho este ejercicio, ¿no? Bueno, ya lo mencionamos antes, vamos viendo en el fondo cuáles son las competencias, ¿ya? Cuáles son desde el punto de vista de la planificación por resultados, cuáles son los objetivos que están asociados a biodiversidad dentro de cada una de estas carteras, y vamos asociando los gastos que están registrados y devengados, como lo decía también Mariana hace un ratito. O sea, acá no solamente interesa el análisis del presupuesto aprobado para cada una de las carteras o para cada uno de los servicios públicos bajo análisis, sino que interesa fundamentalmente el gasto que ha sido ejercido, ¿ya? El gasto que efectivamente fue gastado en biodiversidad, ¿no? Luego, habiendo identificado ese gasto, ¿no? También hay que, decíamos hace un rato, hay aquí un análisis que es de carácter cuantitativo, que es poder identificar cuáles son todas las partidas dentro del presupuesto público devengado que están relacionadas con biodiversidad, y luego de haber hecho esa identificación, poder asignar un rango de relevancia respecto de el tipo de gasto o la relevancia que el tipo de gasto ha tenido en relación con la biodiversidad, ¿no? Por eso es que la dimensión cualitativa en esto es muy relevante, y cuando decimos dimensión cualitativa, ella se resuelve fundamentalmente a través del trabajo con los expertos de cada una de las carteras que están involucradas, ¿no? Haber hecho esta identificación nos permite construir una gran base de datos. Alonso habló, me parece, muy claramente respecto de todas las virtudes, las utilidades y el potencial que tienen estas bases de datos. Una vez que son construidas, tienen un valor. La verdad es que yo también coincido con él. Creo que para nosotros como proyecto, como iniciativa Biofin, la posibilidad de tener una línea de base nacional en relación con el gasto en biodiversidad es de un enorme valor, pero la base de datos, además, una vez que ha sido construida, también tiene una potencialidad también muy significativa para otros ejercicios de política pública en los cuales los gastos asociados a biodiversidad también son relevantes. Pero una vez que se construyó esa base de datos, lo que hemos hecho es asociarla a algún tipo de estrategia. En nuestro caso hemos utilizado 4 categorías, ¿ya? Vinculadas a biodiversidad, ¿no? Asociarlas a estrategias relacionadas con el uso sustentable de la biodiversidad, con la protección de la biodiversidad, con la restauración o con gestión y gobernanza, ¿no? Entonces hemos tenido a la vista esas 4 categorías para asociar el gasto identificado. ¿Qué obtenemos como resultado? Bueno, hay varias cosas interesantes, digamos, ¿no? El construir la base de datos, primero que nada,
¿qué es lo que nos permite ver? Primero, el presupuesto, el gasto público, en el caso nuestro en biodiversidad, es bastante bajo. Ya lo mostraba Alonso hace un momento atrás en un gráfico comparativo entre diversos países de la región. Y si ustedes recuerdan ese gráfico, el país que tenía el menor gasto público en biodiversidad en relación con su Producto Interno Bruto era Chile. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un gasto público bajito, pero en el periodo analizado, ¿no?, nuestro, que fue desde el año 2010 al año 2014, la verdad es que el presupuesto público en biodiversidad tuvo una variación muy considerable, ¿no? Tuvimos un alza en esos 4 años del orden del 68%, entonces que es una cifra muy significativa, ¿ya? Y haber realizado el ejercicio además nos permite, a partir de la base de datos, construir varios indicadores que son también muy interesantes desde el punto de vista de la fundamentación de la política pública en biodiversidad, ¿ya? Como por ejemplo, el gasto en biodiversidad del gobierno central, ¿ya?, que en nuestro caso, como decía, es bajito, ¿no? O sea, ¿cuánto gasta el gobierno central de Chile en biodiversidad? Es una cifra que no estaba hasta antes de este ejercicio con Biofilm. Al igual que otros países de la región, Chile había desarrollado ejercicios de estimación del gasto público ambiental, pero en los cuales el gasto público en biodiversidad, la verdad es que era difícil de estimar dentro de una clasificación más bien de carácter general, ¿no? Entonces, al haber realizado este ejercicio, por primera vez podemos calcular el gasto en biodiversidad del gobierno central, calcular el gasto en biodiversidad del gobierno central como parte o como proporción del Producto Interno Bruto, que es otra cosa también muy interesante, ya ustedes lo pudieron ver reflejado en los gráficos anteriores, calcularlo como porcentaje del presupuesto total ministerial, o sea, cuánto incide el gasto en biodiversidad dentro de los presupuestos de cada uno de los ministerios o de los servicios analizados, y también calcularlo ya desde el punto de vista de las estrategias en las cuales se han gastado estos recursos, ¿ya? Entonces son datos muy interesantes que hasta antes de Biofilm no existían, ¿no? Otras cosas muy, muy interesantes, además de lo bajo que es el gasto, no interesa quedarse mucho tiempo detenido en este dato, que si bien es importante, no es el único dato de interés. Pero, por ejemplo, otro dato muy interesante con los que nosotros nos encontramos es que la cartera de medio ambiente, que uno intuitivamente tiende a asociar, o de manera preliminar tiende a asociar como aquella que debiera tener los mayores gastos en gestión de biodiversidad, en nuestro caso no es así. En nuestro caso no es así. La cartera que tiene mayor gasto en biodiversidad o en estrategias asociadas a biodiversidad, en nuestro caso, es la cartera de agricultura, ¿ya? La explicación es muy sencilla. En nuestro caso es porque bajo la cartera de Agricultura o del Ministerio de Agricultura está la Corporación Nacional Forestal, que es el Servicio Forestal de Chile y que tiene a su cargo, ¿ya?, la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces es una explicación bastante razonable, digamos, ¿no? En segundo caso, o en segundo lugar, está el Ministerio de Economía, ¿ya?, y dentro del Ministerio de Economía la Subsecretaría de Pesca, ya como una segunda cartera muy importante desde el punto de vista también de su gasto en biodiversidad, ¿ya?, en estrategias asociadas a biodiversidad. Y paradójicamente la cartera de medio ambiente es dentro de las 5 analizadas, una de las que menos gasta anualmente en gestión o en estrategias de biodiversidad, ¿no? Y eso tiene que ver evidentemente con la condición institucional. Nosotros creemos de esta cartera. El Ministerio de Medio Ambiente, en el caso nacional, es un ministerio relativamente reciente, ¿no? Y varias de las instituciones que componen el Ministerio de Medio Ambiente también lo son. Entonces, el registro del gasto, la potencia institucional que tienen estas instituciones aún es muy, muy reciente, ¿no? Se aparecen ahí, bueno, varios datos que son muy interesantes. Entonces, en términos de síntesis, por así decirlo, ¿no?, ¿cuáles son aquellas cuestiones que nosotros logramos rescatar como de manera más sintética? El gasto en biodiversidad en Chile tiene una baja incidencia en los presupuestos fiscales, baja, ¿no?
alcanzando en el periodo 2010-2014 solamente el 0,12%, ¿ya? No obstante eso, en el mismo periodo, el gasto en biodiversidad ha aumentado un 64%, ¿no? ¿Ya? Entonces, que es una alza muy significativa. Y esto, la explicación de esto tiene que ver, evidentemente, con la creación de estas instituciones asociadas a la gestión ambiental en el país, digamos, ¿no? Eso implica que ha tenido una tasa del 11,3%, que es una tasa mucho más alta de lo que ha crecido el gasto fiscal general. O sea, el gasto fiscal anual en medio ambiente crece mucho más que el gasto fiscal anual promedio, ¿ya? Y esa es una situación muy interesante, pero difícil de sostener en el tiempo. En general, las carteras tienden a equilibrar los niveles de crecimiento del presupuesto entre ellas, digamos. Entonces nosotros creemos que esto que hemos visto, que hemos observado en el caso del gasto en biodiversidad y el gasto ambiental en general en el periodo analizado, pero también en los últimos años, es difícil que se sostenga en el tiempo. Esta tasa de crecimiento es muy difícil que se sostenga en el tiempo, ¿no? El gasto en biodiversidad respecto al Producto Interno Bruto es muy bajo, equivale solamente al 0,036%, ¿ya? Lo que es mucho menor, como ustedes vieron hace un momento atrás, que Colombia, Costa Rica y también México. En el contexto regional, Chile es el país que tiene los indicadores más bajos en esta materia, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia, el gasto principal está orientado a protección de biodiversidad. En segundo lugar, está orientado a uso sustentable de la biodiversidad, y en tercer y cuarto lugar son los gastos vinculados a los temas de restauración y de gobernanza. Entonces, esta es una instantánea de los resultados que uno puede conseguir y a partir de los cuales es posible dialogar con los actores vinculados al financiamiento de la biodiversidad, tanto en los niveles centrales como subnacionales, respecto de las mejores estrategias para aumentar ese gasto. Es el mismo dato que nosotros hemos utilizado, al igual que en el caso de México, para establecer las brechas de financiamiento de la biodiversidad, considerando los objetivos que el país se ha puesto en el marco de su Estrategia Nacional de Biodiversidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales asociados al Plan Estratégico de la Biodiversidad 2011-2020, ¿no? Lo que se conoce como las metas de Aichi, e incluso en el contexto de más largo plazo, hacia el 2030, aquello que está vinculado con la gestión de las metas de los ODS, de la Agenda 2030. Algunas recomendaciones, lecciones aprendidas que uno puede obtener como parte de este resultado. Primero, bueno, que el rol y liderazgo de los ministerios de Hacienda o de Finanzas es clave en esto, es clave. En el caso nacional, las instituciones que administran la información concentrada, ¿no?, del gasto público dependen del Ministerio de Hacienda, ¿ya? La Dirección de Presupuestos, en nuestro caso, es una institución que depende del Ministerio de Hacienda y es la que concentra, ¿ya?, todas las bases de datos asociados al gasto público en todas las esferas del quehacer nacional. Entonces, el comprometernos en un ejercicio de este tipo y el contar con su liderazgo es clave, digamos, porque, ¿ya?, por un lado facilita el acceso a la información, pero por otro lado también a la información cuantitativa, pero por otro lado también allana el camino con las demás instituciones, ¿ya?, para efectos de caracterizar estos datos de carácter cuantitativo con elementos que son de carácter cualitativo. En ese ejercicio de caracterización, la gestión horizontal a nivel técnico-político también es clave. Es lo que permite, en el fondo, ya ir asignando para cada gasto vinculado o potencialmente vinculado a biodiversidad, el porcentaje que está asociado a biodiversidad y la estrategia, ¿ya?, a la cual pertenece ese gasto o a la cual podemos asociar ese gasto. Para ello es fundamental contar con equipos profesionales que tengan conocimiento y experiencia en el manejo de los instrumentos y herramientas que permiten administrar los presupuestos públicos en el país, ¿no? Generalmente son sistemas complejos que requieren un nivel de especialización bastante alto para actuar con fluidez.
De otra manera, se vuelve muy, muy, muy complejo y extremadamente lento ya la obtención de los datos, el procesamiento de los mismos y qué decir de los análisis posteriores. En el caso nuestro, como ustedes vieron, si bien seleccionamos las instituciones que tenían más alto potencial de tener gastos vinculados a biodiversidad, aún así, ya, los valores obtenidos no son ni absolutos ni incuestionables, digamos, corresponden a órdenes de magnitud, corresponden a la mejor estimación que nos ha sido posible desarrollar desde el contexto o en el contexto en el que se desarrolla el ejercicio. El trabajo interactivo entre los diversos equipos que están vinculados en esto es clave, digamos, ¿no? Generalmente el proceso de asignación de un gasto, de la determinación de un gasto y luego de la asignación de ese gasto a alguna de las categorías, generalmente no se resuelve en una sola instancia. Muchas veces es necesario volver a analizar, volver a revisar, someterlo a revisiones un poco más amplias, de tal manera de ir obteniendo consenso respecto también de algunos gastos que resultan más complejos o que están en el borde de las interpretaciones respecto de si contribuyen a, si de lo que estamos hablando es de restauración o estamos hablando de protección, si el nivel adecuado para asociarlo es el nivel de especie, el nivel de hábitat, el nivel de ecosistema o de paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica que el proceso suele ser bastante más extenso de lo que inicialmente uno estima, digamos. Al menos en nuestro caso así ha sido. Como les digo, el solo hecho de ponernos de acuerdo respecto de lo que vamos a entender por gasto en biodiversidad y cuál va a ser el marco metodológico que vamos a utilizar para medirlo, es una etapa que requiere bastante esfuerzo. Eso es lo que quería relatarle, eso es, creo que es lo más significativo de la experiencia de Chile. Creo que estos datos han sido muy útiles para el análisis de la política pública en biodiversidad en nuestro país en estos momentos. En nuestro caso son datos que han sido incorporados como parte de los indicadores regulares en materia ambiental que el país utiliza para medir su gestión pública en esta materia. Forman parte en ese sentido de los sistemas, ya forman parte en ese sentido de los sistemas nacionales de información ambiental y también están siendo hoy día utilizados en la discusión parlamentaria de un proyecto de ley que crea un servicio de biodiversidad y áreas protegidas para el país, que eventualmente también va a venir a reforzar la gestión pública en esta materia y esperamos que también a mejorar su financiamiento. Eso es lo que puedo comentarles y bueno, espero también con mucha atención las preguntas que ustedes puedan tener respecto de nuestra experiencia. Muchas gracias, Esteban. Sí, muchas gracias por tu presentación. Creo que tus conclusiones también nos dan las reflexiones que ustedes han hecho sobre el trabajo que hicieron y los resultados y para qué sirve. Es muy, creo que en muchos países donde se ha hecho el análisis de gasto, las conclusiones son similares. Mencionaste algo que me parece importantísimo, que yo no mencioné, pero es el tema de tener de la mano a los ministerios de Hacienda para hacer estos análisis, ¿no? Creo que lo mencioné en los primeros webinars, que una de las condiciones que Biofin tiene para que el proyecto se ejecute en un país es contar con la participación de los ministerios de Hacienda en el proceso y en particular para el análisis de gastos son fundamentales. Entonces, bueno, con esto quisiéramos invitarlos a que nos escriban sus preguntas en la cajita del chat. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, que dice: ¿en qué medida podrían las instituciones a nivel municipal y estatal, en México o en Latinoamérica, hacer cálculos de gasto en biodiversidad, pero específicamente determinar las necesidades de financiamiento? Durante la experiencia de Biofin, ¿qué tanto se desarrollaron las capacidades a estos niveles o se obtuvo más enfocada a nivel federal? Alonso, ¿quisieras contestar esta pregunta? Voy a empezar por la segunda. No, digamos, este análisis, el primero, estuvo enfocado a nivel federal. Entonces, hubo capacidades, desarrollo de capacidades
por parte de los equipos, pero solamente a nivel federal. Como decía, uno de los próximos pasos que queremos hacer es ampliar, junto con el INEGI, este análisis a nivel subnacional. ¿En qué medida podrían las instituciones a nivel municipal y estatal hacer estos cálculos? Pues bien, depende de cada estado, porque no todos los estados tienen el mismo sistema de contabilidad. Hay algunos que están armonizados con el federal y otros que no. Pero lo que hemos previsto en los análisis iniciales es que se podría hacer a través de cuestionarios o bien dentro de los formatos que utilizan los estados para reportar el gasto al Ministerio de Finanzas o la Secretaría de Hacienda, ahí hacer formatos unificados para que todos en todos los estados tengan la misma clasificación de qué se entiende por gasto en biodiversidad. Entonces, esa es una de las propuestas que ahorita estamos trabajando. Como mencioné, apenas estamos empezando con este análisis. Entonces, bueno, las primeras lecciones aprendidas las podremos publicar en los próximos meses. Y respecto a determinar las necesidades de financiamiento, pues bien, los estados en México también tienen estrategias estatales de biodiversidad. Entonces, ustedes van a ver en la próxima lección de la evaluación financiera, de necesidades de financiamiento, cómo se calculan estas necesidades. Para México a nivel federal utilizamos la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Entonces, lo que pensamos es que se pueda adecuar la metodología tanto de gasto como de evaluación de necesidades de financiamiento que se hizo a nivel federal en términos estatales, utilizando las estrategias estatales de biodiversidad y cuando se tengan también los análisis de gastos estatal. No sé si contesté la pregunta, pero espero que sí, y si no, estoy ahí al pendiente del foro por si puedo ampliar la información. Muchas gracias, Alonso. Tenemos aquí otra pregunta que nos pone Rosalía. Quizás ambos pudieran contestar esta pregunta que tiene que ver con también temas que están incluidos en la metodología Biofin. Sería de gran importancia incluir el análisis de valoración ecosistémica previo a la categoría de uso sustentable y que la gestión y gobernanza sea transversal a las categorías propuestas en las estrategias de biodiversidad. Considero esencial que las comunidades que dependen directamente de los bienes y servicios conozcan y valoren sus recursos para así preservarlos y restaurarlos. Los estudios de valoración de servicios ecosistémicos están incluidos en la metodología de gasto, pero bueno, no en todos los países hay suficiente información. No sé si Alonso o Esteban quisieran ahondar un poco en la respuesta. Sí, a ver, yo lo que puedo comentar desde la experiencia de Chile, a ver, en el caso de es compleja la inclusión de la valoración ecosistémica como parte de las estimaciones de gasto, digamos, ¿no? Porque en estricto rigor no hay un gasto asociado a la valoración. O sea, lo que se está haciendo son dos ejercicios de naturaleza diferente. Un ejercicio tiene que ver con estimar el valor, ¿ya?, de los aportes que la naturaleza entrega a la sociedad a través de bienes y servicios, ¿ya?, que es lo que generalmente realizan las metodologías para hacer el cálculo de evaluación ecosistémica, y otra cosa es estimar el gasto que el país realiza en la gestión de esa biodiversidad, ya sea público o privado, de nivel central o de nivel subnacional. Entonces son dos cuestiones diferentes. ¿Qué es lo que sucede o lo que ha sucedido en Chile, donde existe o ha existido en los últimos años gran interés por los ejercicios de valoración o la construcción de cuentas ambientales, ¿no? Entonces, existe interés en el país por llegar a establecer un sistema de cuentas ambientales que incluya, ¿ya?, estimaciones sobre el valor del capital natural, ¿ya?, desde ese enfoque, digamos. Ahora bien, ¿ya?, si bien existen diversas metodologías a nivel internacional, no existe una metodología que haya sido suficientemente validada para el uso de la gestión de la política pública, digamos, ¿no? Debemos considerar que en el caso de la metodología, al menos hasta donde yo conozco, digamos que no soy un experto, en el caso de la valoración de servicios ecosistémicos estamos hablando de valores de uso como valores de no uso, digamos. Entonces, y dentro de los valores de no uso estamos hablando de algunos que son tangibles, otros que son intangibles, algunos que son culturales, otros que no. Entonces, el tema es, si bien es muy deseable, ¿ya?, y al parecer la tendencia general es ir avanzando hacia la integración de estas estimaciones dentro de las contabilidades nacionales,
yo diría que todavía tenemos brechas importantes porque tenemos brechas de conocimiento muy importantes todavía y también nos faltan herramientas como para hacernos cargo de esas estimaciones y poder vincularlas con otros instrumentos con los que cuentan los países para el manejo de sus finanzas internas. Eso podría contar desde nuestra experiencia. Entonces, para rematar, yo diría que es muy deseable poder incluir estas valoraciones, pero son dos ejercicios diferentes. La valoración sobre todo la valoración económica en este contexto, la valoración económica de los servicios y bienes ambientales o bienes de la biodiversidad y las estimaciones de los gastos que realizan los países en la gestión de esa biodiversidad. Gracias, Esteban. Alonso, ¿quisieras comentar algo de este tema? Sí, completamente de acuerdo con Esteban. En México, bueno, quisiera hacer dos anotaciones. Una, en México se han hecho estos estudios y lo que hemos aprendido son dos cosas principalmente. Uno, que suelen ser bastante intensivos en recursos, tanto monetarios como de personal, y que funcionan mejor cuando son para casos específicos. Es decir, evitar hacer estudios de valoración en términos absolutos, por ejemplo, cuánto representa el valor de polinización a nivel nacional. Eso no es tan funcional para la toma de decisiones. Es mejor, como bien dice Rosalía, quizá en algún caso que alguna comunidad se enfrente a algún proyecto de infraestructura, entonces ahí sí hacemos un análisis mucho más acotado de qué impactos va a tener ese proyecto en ese sitio en específico, en términos de los ecosistemas, y cómo eso afectaría los medios de vida de esa comunidad. Entonces, bueno, esa es una lección. Y la segunda es que en términos de contabilidad nacional, ahorita en México lo que se está utilizando también por parte del INEGI a través de un proyecto piloto es pues sí, un como capítulo, o sea, que es la cuenta experimental de ecosistemas. Esta cuenta experimental de ecosistemas lo que busca es dar respuesta a ver cómo incluimos los valores de ciertos servicios ecosistémicos dentro de la contabilidad nacional. Entonces, Rosalía, te invitaría a que revisaras. Hay ya bastante información en Internet sobre la cuenta experimental de ecosistemas del INEGI. Y para los otros compañeros de la región, sé que Perú también tiene algunos avances en este tema que podría ser interesante también para que los revisaran. Este ejemplo o este caso de esta iniciativa de cuentas experimentales de ecosistemas es importantísimo porque es el esfuerzo que viene desde la División de Estadísticas de Naciones Unidas de incorporar el valor de los ecosistemas a las nacionales y ya no solo hablar de cuánto gastamos, sino económicamente de qué manera representa tener ecosistemas tanto conservados como cuando pierden, ¿no? Entonces es interesante ese tema. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. ¿Cómo se clasificaría la economía azul en las categorías biofin? Esta yo la voy a contestar rápidamente. Tenemos categorías de conservación, tenemos categorías de gestión sustentable de la biodiversidad. Yo diría, más que tener un rubro de economía azul, habría que, así como hablamos de la biodiversidad terrestre en las categorías que Biofin plantea, pues también tendremos que hablar de la biodiversidad marina, ¿no? Creo que son las dos. Silvia pregunta a Esteban que de acuerdo a la presentación que diste sobre el gasto en Chile, si el gobierno ha pensado en aumentar el presupuesto en cuanto a gastos de biodiversidad. Hola Silvia, mira, no conozco la opinión del gobierno en este momento, pero lo que uno puede concluir a partir del análisis de los datos, como les mencionaba hace un rato atrás, es que en el periodo que nosotros hemos analizado, la tasa de crecimiento del gasto público en biodiversidad es más alta que la tasa de crecimiento del gasto público general. ¿Ya? O sea, la tasa de crecimiento del gasto público en biodiversidad está por sobre el 11%, lo que es bastante más alto que el gasto público general. Ahora, en los últimos años, además, el país, voy a utilizar el ejemplo de las áreas marinas protegidas, digamos, el país ha hecho importantes esfuerzos en
materia de protección oficial de ecosistemas marinos, digamos, ¿no? Y hoy día, por sobre el 44% de la superficie de la zona económicamente exclusiva del país eh, tiene algún grado de protección, ¿ya? En el ámbito marino, lo que es un salto enorme porque hace 5 años era 2% más o menos, ¿ya? Eso desde el punto de vista del financiamiento es un desafío muy significativo, digamos, enorme, digamos, ¿no? Cuando nosotros hicimos este análisis, el nivel o más bien, cuando hicimos el análisis de los requerimientos de inversión en materia de gestión de la biodiversidad del país, asociado también al tema del gasto, los déficits de financiamiento en el ámbito marino, con una superficie protegida del orden del 2%, eran cercanos al 97%. Dicho de otra manera, teníamos el 2% de la superficie correspondiente a la zona económicamente exclusiva protegida y el financiamiento para eso no alcanzaba a cubrir el 2% de los gastos, ¿ya? Entonces nuestro subfinanciamiento era enorme. Y hoy día pasamos de un 2 a un 44, entonces es enorme, es prácticamente el financiamiento de eso prácticamente cero, ¿ya? Sí, dicho eso, y me imagino también conscientes de eso, ya desde el año pasado, y a propósito de una discusión muy intensa que se dio en el ámbito nacional por este tema, eh, el presupuesto del año pasado ya incluía una partida del orden superior a los $350.000 para efectos del manejo de las áreas marinas protegidas. Lo que quiero decir es que al menos hasta ahora la tendencia de crecimiento del gasto público en biodiversidad se mantiene, no ha decrecido. Lo que sí nosotros sostenemos es que es difícil que se mantenga de esa manera en el tiempo y pensamos que ese crecimiento está fundamentalmente asociado al proceso de fortalecimiento institucional que el país ha estado llevando a cabo en los últimos 10 años, pero que ese proceso fortalecimiento institucional en algún momento se va a estabilizar. Cuando se cree o no el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, en ese momento pensamos que la curva de crecimiento del gasto público en biodiversidad se va a estabilizar, se va a aplanar, ¿no? Y va a tender a igualarse con la curva de crecimiento del gasto público en general. Entonces, ha aumentado, hasta ahora sigue aumentando, pero pensamos que eso tiene que ver con el proceso de fortalecimiento institucional general y que muy probablemente cambie una vez que ese proceso de fortalecimiento institucional también se estabilice. Eso es. Hasta que me gustaría que Alonso respondiera, ¿cómo podemos evitar la subjetividad en la asignación de las categorías de gasto? Alonso. Sí, bueno, ahí primero tomaría un par de los que dijo Esteban. Esto evidentemente no es un modelo, ¿no? Está sujeto a mejoras y es un proceso iterativo, entonces siempre va a ir mejorando. Pero en fin, yo diría que basándose en la medida de lo posible, tanto en información oficial como en metodologías que ya han sido probadas. Este análisis de gasto está basado, al menos en el caso de México, en el CEA, pero también en la metodología de Biofin. Entonces, ya las recomendaciones de asignación de categorías ya son producto de expertos de mejora continua y de iteración. Entonces, ya está construido sobre muy buenas metodológicas. Y la segunda, que a nosotros por lo menos nos funcionó, es consultar a la mayor cantidad de expertos cuando se tengan dudas. Basémonos en la información que tienen las oficinas de estadística, los ministerios de finanzas, los ministerios de medio ambiente. Si hay algunas preguntas o, por decir algún ejemplo, si no conocemos bien el tema de cómo se manejan los residuos, pues preguntemos a los expertos que sí saben, ¿no? Y basémonos en sus recomendaciones para construir este marco conceptual lo más robusto posible. Siempre va a estar sujeto a cierta subjetividad, porque al final de cuentas es un modelo,
pero sí hay formas de evitarlo utilizando las metodologías ya para esto y consultando. ¿Tenemos tiempo para unas reflexiones finales? Sí, bueno, como un comentario final, pues siempre insistir muchísimo en esto, que una de las características de éxito en México fue basarnos en información ya existente y en todo el trabajo que tienen los expertos, tanto del INEGI, de la Oficina de Estadísticas, como del Ministerio de Hacienda, como del Ministerio de Medio Ambiente. Y también platicarles un poco que las tendencias, al menos también en México, de gasto en biodiversidad, es que un número mayor de sectores están participando en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Cada vez vemos que sectores como agricultura reconocen a la biodiversidad como algo importante y hay modificaciones hacia sus políticas públicas para hacer esta integración e invertir en servicios y bienes ambientales. Creo que con eso cerraría. Adelante, Esteban. Bueno, yo completamente de acuerdo con lo que señala Alonso. Creo que es muy importante sobre todo para aquellos asistentes que forman parte de alguna institución vinculada a los temas ambientales o de gestión de biodiversidad en su país, ya sea de carácter público o privado, las ONG o la academia. Creo que el proceso en sí mismo tiene ya un gran valor. Tiene el hecho de haber realizado estas estimaciones, el hecho de haber instalado una metodología, una forma de trabajar, de fortalecer equipos en distintas reparticiones públicas y de incorporar esta mirada de la gestión de las finanzas públicas orientadas hacia la biodiversidad o el capital natural o la nomenclatura que ustedes quieran utilizar, pero que esté vinculada a su puesta en valor desde el punto de vista de la política pública, es extremadamente relevante, digamos, ¿no? Yo no creo equivocarme si pienso que probablemente el sector ambiental, mirado desde una perspectiva muy sectorial para cada uno de nuestros países de la región, generalmente no es de los sectores más fuertes. Generalmente no es de los sectores más fuertes desde el punto de vista o de los sectores donde se invierten las mayores proporciones de recursos públicos o privados, ¿no? Y cuando generalmente se solicitan recursos para mejorar la gestión de la biodiversidad, eh, me parece que es un escenario común, compartido, que nos enfrentamos a la solicitud de datos que demuestren, por ejemplo, la eficacia, la eficiencia, la utilidad de nuestro gasto. Entonces, instalar como una práctica cotidiana de las instituciones públicas, de nuestros estados, de nuestros países, el desarrollo de estas estimaciones, ¿ya? La producción de esta información, creo que tiene un valor en sí mismo muy notable, digamos, muy notable y que debiéramos rescatar como parte de los grandes logros que ha permitido el proyecto Biofin en la región. Y en aquellos países donde no está Biofin, creo que si alguno de nuestros participantes en el seminario del día de hoy o aquellos que lo vean con posterioridad a través de las plataformas web pueden incidir en ello, creo que vamos a haber dado también un paso hacia adelante en materia de conservación y de gestión sustentable de la biodiversidad en nuestros países, que ojalá nos permita, junto a otros esfuerzos, también garantizar su conservación, su protección, ¿ya? Y su permanencia, no solamente para nuestro uso y bienestar, sino también para el uso y bienestar, ¿ya?, de las generaciones futuras. Eso es lo que quería decir antes. Gracias. De que se... Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias, Alonso, por su participación y su presentación. Fueron muy interesantes. Con esto completamos esta sesión y los invito a que nos acompañen la próxima semana. Si tienen algunas preguntas, por favor, avísenos. Gracias a todos.